mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Damos gracias a Dios, hermanos, que nos da esta oportunidad nueva de estar con ustedes. Les agradezco la oportunidad de tomar la palabra en esta hora y poder compartir con ustedes un poco de la palabra de nuestro Dios. Déjenme compartir aquí la pantalla. Que si la están viendo, hermanos, háganme por ahí una señal. Perfecto, muy bien. Entonces, agradeciendo a Dios, hermanos, y agradeciendo a ustedes la invitación. Y bueno, este es el tema del que vamos a hablar hoy, el que usted puede ver ahí en su pantalla, desarrollando relaciones saludables desde la membresía y ministros hacia los ancianos. El tema es un poquito, tiene un título un poquito largo, pero bueno, esperemos que lo podamos desarrollar. Quiero invitarles, hermanos, primeramente a leer la escritura en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice el escritor de la carta a los Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Eso es lo que nos dice la escritura en Hebreos 13, 17, y al mismo tiempo quisiera que leyéramos lo que dice la primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 17 al 20, donde el apóstol Pablo escribió: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Bueno, creo que estos dos pasajes, hermanos, hablan bastante acerca de la relación correcta que debe de haber entre los ancianos, los evangelistas, los maestros, los diáconos, inclusive de una congregación con sus ancianos. Siempre que hablamos de relaciones entre diferentes personas, siempre habrá dificultades en ellas, porque cada persona pensamos diferente, cada persona tenemos puntos de vista diferentes y cada persona tenemos diferente contexto familiar, social, cultural, intelectual, inclusive, hermanos, y eso a veces dificulta las relaciones. Pero una de las cosas que nosotros debemos aprender es que, siendo la Biblia el modelo que Dios nos ha dejado para guiar nuestras vidas, la relación entre los ancianos y aquellos que están sirviendo en la iglesia y la membresía en general, bueno, la Biblia nos dice cómo puede esta ser mejor, cómo puede esta ir bien. Y creo que estos dos pasajes enseñan bastante sobre eso. Mire, yo quiero decirle primeramente que la relación saludable entre los ancianos y la iglesia, hermanos, no depende solo del buen trabajo de los ancianos. Los ancianos sabemos, hermanos, que tienen esa responsabilidad, como leímos ahorita aquí en el capítulo 13 de Hebreos, verso 17, de velar por nuestras almas. Ellos tienen la responsabilidad de que habrán de dar cuenta. Ellos tienen la responsabilidad, como dice también el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, de no ejercer un dominio sobre los que están bajo su cuidado. Tienen la responsabilidad de apacentar la grey de Dios, etcétera. Pero la buena relación entre los ancianos y la iglesia, incluyendo sus ministros, no va a depender solo del buen trabajo que ellos hagan cumpliendo con sus responsabilidades, sino que también ministros, es decir, todos aquellos que están sirviendo en la iglesia y la membresía en general, también deben hacer su parte en esta relación para que pueda ser una relación saludable. ¿Ok? Así que en esta tarde quisiera que nos preguntáramos, y sobre esto va a girar el tema del que hablaremos hoy,
¿qué debemos hacer como ministros y como membresía en general para que la relación con los ancianos sea una relación saludable? Eso es lo que vamos a tratar de ver. Y mire, yo quiero decir varias cosas en esta tarde, pero lo primero que quiero decirle es que para que la relación entre los ministros y la membresía en general y los ancianos sea saludable, ministros y la membresía en general, primero que todo, tenemos que estar persuadidos de la bendición de sujetarnos a un liderazgo sano. Tenemos que estar convencidos de eso. ¿Ok? Hay un dicho que decimos en México, no sé si sea el mismo en Chile o algo parecido, pero en México decimos que a fuerza ni los zapatos entran. ¿Ok? Si usted calza del 10 y quiere ponerse una medida del 8, no le va a quedar, aunque usted se esfuerce en hacerlo. A fuerza no será posible. Es lo mismo en la relación, hermano, entre los ancianos y la membresía en general y ministros de la iglesia. No se puede tener una relación saludable o sana si ministros e iglesia no están persuadidos de que hay una gran bendición en sujetarse al liderazgo sano de la iglesia. Fíjese, eh, primero que todo, hay que entender que hay una bendición porque esto es un mandamiento. Cuando nosotros vemos Hebreos capítulo 13, verso 17, que es el pasaje que leímos al principio, la frase de la escritura cuando dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, son frases que están dichas de una manera imperativa, lo cual implica que es un mandamiento, no es opcional, no es si queremos, no es si podemos, sino es un mandamiento. Ahora, el Señor Jesucristo, hermanos, nos ha enseñado que si le amamos, debemos guardar sus mandamientos. Entonces, usted y yo vamos a demostrar nuestro amor por el Señor Jesucristo, nuestro amor por nuestro divino Maestro, a través de la obediencia a este mandamiento. ¿Sí? Una persona en realidad no puede estar siendo bendecida por Dios, aprobada por Dios, llena de bendición espiritual por Dios, sin que esté obedeciendo sus mandamientos. Si nosotros tenemos ancianos en nuestra congregación, hermanos, es una gran bendición eso. Hay congregaciones que no los tienen. Ustedes conocen su área de Latinoamérica, yo puedo hablar por México, y la gran mayoría de las congregaciones no tienen el gobierno de la iglesia, no han llegado a ese punto de establecer el gobierno de la iglesia. Se está perdiendo de una gran bendición. Por eso, si hay una razón por la cual como miembros o como siervos de la iglesia debemos de estar persuadidos de sujetarnos a nuestros ancianos, de verlos como lo que realmente son, hermanos, es porque, hermanos, esto es un mandamiento y como un mandamiento hay que obedecerlo. Ahora, fíjate en esto, nosotros debemos de sujetarnos voluntariamente a ellos. Fíjate, quiero que analicemos un poquito las dos palabras que vienen aquí en el verso 17. Por ejemplo, la palabra obedecer es traducción de la palabra griega peito. Y esa palabra significa persuadir, significa convencer. No hay en la palabra algún rasgo de que pueda tratarse de una obediencia por obligación o por coerción, sino es una obediencia porque se está persuadido o convencido de que eso es lo mejor. Ahora, la segunda palabra es la palabra sujetarse. Es traducción de la palabra griega upeiko, que significa estar bajo autoridad. Pero también la palabra hupeiko, que es la traducción de la palabra que se usa aquí, es una sujeción voluntaria. Es estar sujetos a una autoridad, pero voluntariamente, otra vez, no por coerción, no por exigencia, no por obligación. Así que nosotros debemos de estar persuadidos de su liderazgo sano. Lo que el escritor sagrado está diciendo aquí es que tenemos que estar obedeciendo a nuestros pastores, persuadidos y convencidos de ello. Tenemos que sujetarnos a ellos voluntariamente con un deseo sincero, voluntario
hermanos, que nace del corazón, porque sabemos que eso es lo que a Dios le agrada. Ahora, debemos de estar persuadidos de su liderazgo sano, porque ellos están velando por nuestras almas. Si hay algo que debe de convencernos, hermanos, de sujetarnos al liderazgo sano de los ancianos, es el saber que ellos están haciendo el trabajo de ver por nuestra salud espiritual. Ellos están haciendo el trabajo de ver que nuestras almas puedan alcanzar la salvación. Ellos se están esforzando por trabajar, hermanos, para que yo pueda ser alimentado, yo pueda ser lleno con toda la sabiduría, la inteligencia que da Dios. Y ellos están velando para que yo esté haciendo lo mejor para poder llegar un día a estar a los pies del Señor por la eternidad en el cielo. Ellos están velando por nuestras almas, ¿sí? Nosotros tenemos que estar persuadidos de ese liderazgo porque ellos están velando por nuestras almas. Y qué agradable es, qué bendición hay el saber que alguien está viendo por mí, que alguien está orando por mí, que alguien está viendo cómo va mi vida en este mundo y me está ayudando para que yo vaya caminando lo mejor que sea posible delante de nuestro Dios. Pero también, hermanos, debemos de estar persuadidos de ese liderazgo sano, porque ellos son los que Dios ha puesto como nuestros obispos. Ahora, fíjate, es bien interesante, creo que esto tú lo conoces, que la palabra obispos implica una autoridad necesariamente. La palabra obispos también se traduce como supervisores o superintendentes. Y en esa autoridad, en esa palabra, perdón, episcopos, que es la palabra griega traducida por obispos, hermanos, se implica una autoridad, hay una autoridad implícita en ella. Por lo tanto, ellos están supervisando nuestra vida espiritual. ¿Te acuerdas de Hechos capítulo 20, verso 28, cuando el apóstol Pablo platica con los ancianos de la iglesia en Éfeso? Pablo les dice que ellos velen por ellos mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, por episcopos, por supervisores, por sobreveedores. Un obispo es alguien que ve por encima de los demás, que está por encima viendo cómo está yendo la grey, cómo está yendo cada uno de los miembros de la iglesia, hermanos, para ayudarles a que estén bien. Hay personas, hermanos, hay hermanos que creen que la única autoridad que los ancianos tienen es la autoridad a través de su ejemplo. Tal vez usted piense así, pero creo que eso no está incluido. No es lo que se nos dice a través de la palabra obispos. A través de la palabra obispos hay una autoridad. Claro, ellos no tienen una autoridad para cambiar la doctrina, no tienen una autoridad para cambiar lo que Cristo ha enseñado, pero sí tienen esa autoridad sobre la iglesia para decirle a la iglesia lo que debe hacer para poder llegar al cielo. ¿Ok? Ellos además también son vistos, según Tito capítulo 1, verso 7, como administradores de los negocios de Dios. Fíjate ahí lo que dice la escritura en Tito capítulo 1, verso 7, especialmente cuando está hablando de los requisitos de los ancianos. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, y nota esto, como administrador de Dios. La palabra administrador aquí, hermanos, también puede ser traducida como un mayordomo de Dios. Un mayordomo en el contexto del primer siglo se trataba de un siervo que estaba encargado de la casa de un amo. Y ese siervo, llamado mayordomo, encargado de la casa de un amo, está sobre todos aquellos demás siervos que el amo tiene. Así también nosotros, hermanos, en la iglesia. Si tenemos ancianos, esos ancianos son nuestros obispos, son administradores de Dios, son los mayordomos de Dios que están, hermanos, por encima de todos los demás ministros y membresía en general como siervos de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos, aún siendo siervos de Cristo, están sobre nosotros para velar por nuestras almas. ¿Sí? ¿Cómo poder desarrollar, hermanos, entonces una buena relación,
una relación saludable entre la membresía y los siervos de la iglesia con los ancianos. Bueno, estemos persuadidos de su liderazgo sano. Estemos convencidos de eso. Fíjese en esta fotografía que tenemos aquí. A veces una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Alguien podría dudar de que esas ovejas están convencidas de que ese pastor tiene lo mejor para ellos, para ellas? ¿Pudiéramos decir que esas ovejas no quieren ese pastor, que no tienen una relación saludable con él? Yo creo que no. No sé exactamente qué esté haciendo ese pastor, pero me parece que las está alimentando o les está dando algo que ellas desean. Por lo tanto, ellas están convencidas, por eso están allí. Nosotros como miembros de la iglesia deberíamos de ser como estas ovejitas que estamos viendo aquí. Deberíamos de estar así persuadidos, completamente convencidos de que el mejor liderazgo que podamos tener es el de nuestro Señor Jesucristo. Pero el mismo Señor Jesucristo nos ha puesto a nuestros ancianos, a nuestros pastores, para que ellos velen por nosotros. Desarrollar una relación saludable desde la membresía y los ministros hacia los ancianos, entonces, se puede dar si nosotros estamos persuadidos de la gran bendición que hay en sujetarnos al liderazgo sano de ellos. Pero déjenme le digo una segunda cosa. También, hermanos, vamos a tener una buena relación como miembros y ministros de la iglesia con nuestros ancianos si aprendemos a reconocerlos y amarlos por causa del trabajo que ellos están haciendo. Bueno, esto nos recuerda lo que Pablo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, especialmente del verso 12 en adelante. En el verso 12, por ejemplo, Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Fíjate en esos dos versículos. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo: os ruego, hermanos, que reconozcáis, que reconozcáis? Esa palabra reconozcáis, hermano, en el idioma original es la palabra eido, y esa palabra significa literalmente ver, percibir con los sentidos. Lo que Pablo está queriendo decir entonces es que seamos capaces de percibir con todos nuestros sentidos, de notar, de poner atención, de atender, de entender, hermanos, el trabajo que ellos están haciendo para la iglesia. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una relación saludable con nuestros ancianos, nosotros como miembros o como ministros, si aprendemos a reconocerlos, si somos capaces de percibir con nuestros sentidos, de entender, de darnos cuenta, ¿sí?, de qué es el trabajo que ellos están haciendo. Ahora, fíjate, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Esa palabra presidir, hermanos, proistemi, significa estar al frente, significa gobernar. Eso quiere decir que aquí está hablando de aquellos que están gobernando la iglesia, y los que están gobernando la iglesia son nuestros ancianos. Por lo tanto, lo que Pablo quiere decir aquí es que seamos capaces de percibir lo que nuestros ancianos, lo que nuestros pastores están haciendo. Fíjate cómo dice: ellos que presiden, ellos que amonestan, hablando del trabajo que ellos hacen de velar por nuestras almas. Pero luego dice: y que los tengas en mucha estima y en mucho amor. Nota, por causa de la obra. ¿Por causa de la obra de quién? Por causa de la obra que ellos están haciendo. Y es que cuando nosotros tenemos ancianos, hermanos, debemos de percibir que ellos están alimentando al rebaño. Debemos ser capaces de percibir que ellos están viendo que el alimento que nosotros recibimos es el alimento que necesitamos, es el alimento adecuado. Hay una razón especial por la cual los ancianos son llamados también pastores, porque con lo que se quiere describir allí, hermanos, es el trabajo que un pastor hace literalmente con las ovejas. La iglesia es comparada con las ovejas, somos comparados con un rebaño de ovejas. Y las ovejas tienen una característica muy especial en el mundo de los animalitos. Y es que las ovejas
no pueden cuidarse por sí mismas. Si una oveja se pierde de su rebaño, ella no es capaz de regresar al mismo rebaño por sí sola. Ella se pierde y no tiene sentido de orientación, ¿sí? Una ovejita tampoco es capaz de distinguir entre el buen alimento y el alimento que le va a perjudicar. Por lo tanto, necesita de alguien que sepa qué alimento debe comer. Una ovejita no es capaz de ver el peligro que tiene enfrente. Si está en un precipicio, la ovejita no puede ver que está el precipicio y fácilmente va a caer en ello. Por eso se nos compara a nosotros la iglesia con las ovejas. Necesitamos de la ayuda, del cuidado de nuestros pastores. Ahora, nosotros debemos de reconocer el trabajo que nuestros ancianos están haciendo, hermanos, al alimentar al rebaño. Ellos deben de estar viendo qué tipo de alimento está recibiendo la iglesia. Debe de estar viendo por el que tiene mayor madurez, que siga recibiendo alimento que le ayude a seguir creciendo al que tiene mayor madurez. Y tiene que estar viendo por los que son niños en Cristo, para que se les dé la leche que ellos necesitan para poder crecer y desarrollarse y llegar también a un estado de mayor crecimiento en el Señor. Tienen que estar viendo por esa alimentación correcta del rebaño. Pero algunas veces las ovejas son heridas. Algunas veces las ovejas son alcanzadas por las fieras salvajes que las dañan y a veces los pastores las rescatan de sus brazos. A veces las ovejas caen en precipicios y los pastores las sacan de allí. Y cuando las sacan de allí, las toman en sus brazos, las sanan, les ponen aceite, les curan las heridas, hacen todo lo que sea posible para que esa herida que fue hecha se sane. Ellas también están protegiendo al rebaño, están viendo que no se acerquen al peligro, están viendo que no haya lobos que quieran comerlas, están viendo que no haya hierba mala que puedan comer y les pueda causar la muerte misma. Entonces, los ancianos, nuestros pastores, están alimentando al rebaño, están sanando al rebaño, están protegiendo al rebaño. ¿Y sabe qué, hermano o hermana? Usted y yo como siervos de Cristo, como ministros en la iglesia o como miembros en general, nosotros estamos recibiendo esa alimentación. Estamos siendo sanados, estamos siendo curados, estamos siendo protegidos por ellos. Por eso, hermano, dice Pablo aquí, ese gran amor que ellos tienen por la obra, ese gran trabajo que ellos están haciendo, ¿sí? Se debe reflejarse en una estima y en un amor hacia la obra que ellos están haciendo por parte de ustedes. Sean capaces de percibir eso para que los tengan en gran estima y en gran amor. En el pasaje que leíamos al principio de 1 de Timoteo capítulo 5 y verso 18, Pablo dice, el del verso 17 más bien, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Fíjese cómo se nos habla de un respeto doble, que es el que hay que darle a nuestros ancianos. ¿Cuál es este doble honor? Bueno, por el contexto del verso 18 que dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Creo que uno de esos honores es el que en algún momento la iglesia pueda encargarse de algunas necesidades económicas que nuestros ancianos tengan. Pero el primer honor es el respeto. El otro honor es el respeto por la obra que ellos están haciendo. Hay que reconocer simple y sencillamente que son nuestros pastores. Algunas veces, hermano, nosotros vamos a ser como esa ovejita que está en los hombros de su pastor, en la imagen que tenemos. Si yo me caigo, si yo soy herido, si yo soy llevado por un mal camino porque tomé malas decisiones en mi vida, yo esperaría que mis pastores vayan y me busquen y me tomen en sus brazos y sanen mis heridas. Esta imagen, hermanos, es impactante porque ese es el trabajo del pastor. Podemos desarrollar entonces relaciones saludables con nuestros ancianos, hermanos, como miembros o como siervos del Señor Jesucristo, hermanos, si aprendemos no solamente a estar persuadidos de la gran bendición, sino también de reconocerlos, llamarlos por causa de su trabajo. Pero una cosa más también que yo creo que es importante
importante es que para desarrollar esa buena relación, también se necesita que la iglesia aprendamos a facilitar su trabajo. No hay nada más tremendo, hermanos, en un rebaño de ovejas que una oveja que sea rebelde, que una oveja que no desea sujetarse a su pastor, ¿sí? Bueno, nosotros acá en México, hermanos, en la región donde nosotros vivimos, en el norte, hay gente que se dedica a cuidar ovejas y hay gente que se dedica a cuidar chivas. Las chivas para nosotros son las cabras, ¿ok? No sé cómo le llaman ustedes, lo que la Biblia les llama machos cabríos y todo eso, ¿no? Entonces, aquel que es un pastor de cabras, en cierto sentido es un trabajo más sencillo porque la cabra sabe cuidarse sola, pero hay cabras que son muy rebeldes y los pastores que tienen cabras rebeldes, cuidado con ellas, ¿ok? Es muy difícil tenerlas en sujeción. Bueno, nosotros no somos cabras, somos ovejas. La oveja también es sinónimo de nobleza, es sinónimo de humildad, es sinónimo de mansedumbre. Así que para facilitar el trabajo, hermanos, de nuestros ancianos, seamos ovejas, no cabras, ¿ok? No estoy hablando de las Chivas del Guadalajara y acá del fútbol, ¿verdad? Porque, bueno, yo no le voy a ellos, hermanos, ¿ok? Yo le voy a los Tigres y ayer ganamos el clásico, hermanos, aquí. Ahí sí hablan con Alejandro, Cuellar, ahí me lo saludan, ¿ok? De mi parte. Fíjense en esto que les quiero decir aquí. También, hermanos, hay que facilitar el trabajo de ellos. Eso va a ayudar a que la relación sea saludable. Si volvemos nuevamente a Hebreos capítulo 13, verso 17, hay un gran consejo allí acerca de esto. Fíjate cómo dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Así que si nosotros seguimos su liderazgo voluntariamente, si nosotros, hermanos, hacemos que ellos, hermanos, se les facilite el trabajo, si nos soltamos a ellos voluntariamente, si estamos persuadidos y convencidos de su liderazgo, les facilitaremos el trabajo a ellos, ¿sí? Nosotros vamos a poder ayudarles a que ellos hagan su trabajo sin quejarse. Y dice, porque esto no es provechoso, ¿ok? Así que nosotros debemos de seguir el liderazgo de ellos sin quejarnos, sin murmurar, pensando siempre o reconociendo siempre que son nuestros ancianos, ¿sí? Y cuando les decimos esto, hermanos, que reconozcamos que son nuestros ancianos, lo que quiero decir es que reconozcamos que ellos son los que tienen la experiencia espiritual para saber qué es lo que más nos conviene a nosotros como pueblo de Dios. ¿Sí? En 1 Timoteo 5:19, volviendo al pasaje que veíamos ahorita, Pablo escribiéndole a Timoteo, Timoteo como un evangelista, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Como miembros de la iglesia, hermano, tenemos que cuidar de lo que decimos o de lo que hablamos en contra de nuestros ancianos. Y como evangelistas, no debemos enredarnos en cuestiones, hermanos, cuando alguien viene a nosotros y trae algún comentario sobre nuestros ancianos, a no ser que sea con 2 o 3 testigos, ¿sí? Son cosas que nosotros tenemos que cuidar. Dios, hermanos, es sabio y el Espíritu Santo es Dios, es sabio también y nos ha dejado lo que es correcto en su palabra. Por eso nosotros tenemos primero que pasar por reconocer que son nuestros ancianos. Y acuérdate que se usa el término anciano porque se habla de personas que son maduros espiritualmente, que tienen cierto grado de experiencia espiritual. La Biblia habla de no neófitos, sino de personas que tienen una capacidad y una experiencia espiritual que tal vez nosotros no tenemos, ¿sí? Entonces, ellos saben lo que es mejor para la iglesia. Cuando reconocemos eso, hermanos, reconocemos que en ellos está la experiencia, que en ellos está la sabiduría, que en ellos está el conocimiento de Dios, que ellos han sido probados también en sus propias familias, realizando su trabajo como padres, etcétera. Hermanos, no nos queda otra cosa más que sujetarnos voluntariamente y facilitar el trabajo de ellos.
Una iglesia dócil, hermanos, una iglesia noble va a facilitar el trabajo sano de sus ancianos. ¿Sí? Y por último, hermanos, bueno, antes, miren la fotografía también esta. Yo creo que todo anciano, todo pastor de ovejas, perdón, desearía siempre que sus ovejas estén al lado suyo, que no tenga que andar yendo por una aquí, yendo por una allá y viendo que se cayó esta y levantando a la otra. No, en la imagen, hermanos, nos dice eso, todas estas ovejas están allí y parece que están yendo por donde el pastor va, siguiendo su liderazgo. Ahora, lo último que te quiero decir es que también vamos a desarrollar una buena relación con nuestros ancianos si seguimos su buen ejemplo. Si seguimos su buen ejemplo, aquí mismo en Hebreos, pero ahora el capítulo 13 y verso 7 dice el escritor sagrado, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Este pasaje a grandes rasgos lo que dice es que debemos seguir el ejemplo de ellos. Y esto es un mandamiento. Hay que considerar cuál fue el resultado de su conducta y seguir su ejemplo. Esto es lo que está ordenado en las escrituras y esto es lo que Dios espera de nosotros, hermano. Entonces, para tener una buena relación, hermano, entre el ancianato y los miembros de la iglesia, también se necesita que nosotros aprendamos a seguir el buen ejemplo de ellos. Esto es algo que está ordenado en la escritura. Fíjate cómo primero el escritor sagrado dice que la iglesia debería recordar a sus pastores. Acuérdense de sus pastores. Probablemente aquí el escritor a los hebreos se refiera a hermanos que habían sido pastores de ellos y que ya estaban muertos. Es posible, o que ya no estaban con ellos. Acuérdense de ellos, dice, esos que les hablaron la palabra de Dios. Acuérdense que ahorita vimos de algunos pastores que estaban dedicados a predicar y a enseñar la palabra también. Esos que les hablaron la palabra de Dios y luego dice considerar, mirar, perciban cuál fue el resultado. Fíjate qué es lo que tenían que ver. ¿Cuál fue el resultado de su conducta? Es decir, ¿qué obtuvieron ellos? ¿Qué fruto obtuvieron de la conducta que llevaron? Tuviste que el anciano tuvo este resultado. ¿Por qué? Porque la conducta de él fue así. Entonces el escritor sagrado dice, imita su fe, imita su fe. ¿Sí? Así que, hermanos, si usted es un anciano de la iglesia, sé que hay varios ancianos de la iglesia ahora que me están oyendo, hay un gran trabajo que ustedes están haciendo, hermanos, pero también hay una gran responsabilidad, la responsabilidad de ser ese ejemplo en cada área de su vida para que la iglesia pueda imitar la fe de ustedes. Pero nosotros, hermanos, como siervos de Dios, hermanos, debemos de ser como este rebaño. ¿Alguna oveja no está siguiendo a este pastor? Al menos en la imagen, ¿no? Eso es lo que Dios desea de nosotros, hermanos. Que seamos ovejas, que vayamos siguiendo el trabajo sano, el liderazgo sano, el trabajo productivo, el trabajo, hermanos, espiritual, que nuestros ancianos están realizando con nosotros como ovejas del Señor. Quiero terminar, hermanos, diciéndote esto, esperando que haya sido de bendición esto que yo he dicho en esta tarde para el plan que sé que ustedes como congregación tienen de elegir más ancianos en un futuro. El desarrollo, hermanos, de una buena relación entre los ministros. Ustedes tienen muchos ministros allí, hermanos, muchos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y la membresía, sé que no es una iglesia pequeña, es una congregación de muchos miembros, hermanos. El desarrollar una buena relación entre nosotros con los ancianos involucra al menos estas 4 cosas. Primero, que estemos persuadidos de la bendición de sujetarnos a su liderazgo. Segundo, que reconozcamos, hermanos, y que les amemos y que les estimemos grandemente por causa de esa obra de cuidar, de alimentar, de proteger, de sanar al rebaño. Facilitémosle su trabajo sujetándonos voluntariamente, ¿sí? Y sigamos el buen ejemplo de fidelidad de ellos, que como ancianos, por la experiencia que tienen,
hermanos, son de gran bendición para el pueblo de Dios. Que mi Dios les bendiga grandemente, hermanos. Y es un placer haber estado con ustedes en esta tarde. Dios les bendiga.